Ah, Bueno, bienvenidos a todos. Esta es nuestra segunda clase sobre la iniquidad y estuvimos estudiando que la iniquidad es lo torcido del diseño de Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy cómo Dios puso dos árboles en perdón, como Dios puso dos árboles en el jardín del Edén. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. A mí me ha gustado muchísimo esta luz que vamos a estudiar hoy mucho sobre el primer árbol, el de la ciencia del bien y del mal, porque o vivimos en uno o vivimos en otro, o como humanos podemos estar a veces con el de la vida y a veces con el otro, porque somos cristianos, como cristianos podemos estar a veces en el árbol de la vida y a veces en el otro. Así que os voy a contar cómo funciona y veréis cómo. Bueno, repasando lo que dimos en la primera lección es, la iniquidad es lo que está torcido. La iniquidad tuerce el diseño de Dios y en el momento que el bebé es concebido, se le transmite la herencia de la iniquidad. Satanás, por causa de la multitud de sus contractaciones, fue hallado en iniquidad y esta simiente maligna es transmitida al corazón del hombre en el momento de la concepción. Pero hay esperanza. En el jardín del Edén había dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el Señor les había dicho que en el de la ciencia del bien y del mal no debían estar, no debían, era del que no debían de comer. Del árbol de la vida no les dijo nada, pero eran los dos árboles más importantes de todos los árboles del Edén. Y además de eso, el árbol de la vida les hubiera dado vida eterna, luz, saber andar en el Espíritu, mm, todas las cosas que manda el Señor en el Nuevo Testamento, en la Biblia, nos fluyen cuando comemos del árbol de la vida, que es el mismo Cristo, que es la palabra de Dios, que es la palabra viva, ¿no? Entonces, estos dos árboles van a representar dos sabidurías diferentes, dos naturalezas distintas, dos formas de vivir opuestas, dos formas de mirar la vida, dos formas diferentes de pensar y dos formas diferentes de naturaleza. Entonces, nacemos con la naturaleza carnal y tenemos esta programación, ¿no? Aparte de la de los abuelos, aquí estamos hablando de la simiente de maldad que el enemigo dio en el Edén y que lo hemos heredado por el pecado original. Entonces, la vida del espíritu está representada por el árbol de la vida y la iniquidad entró a través del árbol del conocimiento, ¿no? Sabemos que ellos comieron de Adán y Eva y en aquel momento ellos no tenían conocimiento del mal. Todo era bueno. Antes de la caída, todo, todo era en gran manera bueno. Pero en el momento en que ellos pecan, entra la muerte, porque la iniquidad trae la muerte. Entonces, mm, entra dentro de los corazones y ya nos separa de Dios. Y cuando nacemos, pues ya tenemos esta herencia, ¿no? Ah, Vamos a ir para abajo. Un momento, por favor. Entonces, mira, no estamos hablando de que eso es un demonio que podemos echar afuera y decir, iniquidad, sal fuera. No, pues no, la iniquidad no es un demonio, es una naturaleza. Es la naturaleza carnal que conocemos muy bien,
Pero hoy vamos a ver una parte de la naturaleza carnal en el pensamiento que yo he descubierto cosas que no sabía y espero oro que el Señor nos abra el espíritu y el entendimiento para ver en qué esto está operando en nosotros, porque yo descubrí que sí opera. Mirad, eh, es una naturaleza, es una estructura de pensamiento. Es un pensamiento bilateral, es un pensamiento o bueno o malo. Por tanto, ya lo veremos más adelante, es un pensamiento que se adapta a la visión religiosa, porque la visión religiosa a veces hace esto, ¿no? Esta división. Es una forma de vida y está infectada por la simiente satánica de maldad. Y la Biblia dice que todos nos descarriamos desde nuestra infancia. Por tanto, es algo muy sutil que está inmerso en nuestra naturaleza y por eso deshacernos de ello es importante. Pero nosotros y mucha gente cuando le evangelizas, ¿no? Yo me encuentro que dicen, no todo, pues que la gente se cree justa, ¿no? No, yo no hago mal a nadie, yo tengo un buen corazón. Y naturalmente, humanamente o humanísticamente, el humanismo es el hombre es el centro. Y si pensamos humanísticamente, no somos tan malos como los malos, ¿me entendéis? Pero este no es el estándar de Dios. Si miramos mm, cristocéntricamente, ¿vale? Eh, no todo el que se dice justo es realmente justo, sino el que hace justicia es el que es justo, pero justicia delante de Dios, porque nuestro concepto de justicia y el de Dios es un poco... mm, hay que ver cómo es. Mira, y aquí el texto básico de de esta meditación está en el Salmo 58. Yo os he puesto 4 versículos, pero os aconsejo que los leáis todos. Mira, dice, oh congregación, o sea, está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a los impíos, porque yo no sé vosotros, pero yo hasta hace casi nada, cuando yo veía un salmo que decía al inicuo tal, 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 yo no pensaba que eso iba conmigo, pero hoy estoy diciendo, wow, esto no es tan alejado de mí, ¿no? Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón, maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente y son como el áspid sordo que, que cierra su oído. Y bueno, así a lo mejor pensamos, bueno, esto no va con nosotros, pero ahora vamos a ver un poco más. La iniquidad condiciona cómo formamos nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras acciones y pensamientos van a ser diferentes a la forma de Dios si tenemos iniquidad. Porque Dios es el único, o sea, la Biblia dice que no hay un justo, solo uno, y ese es Dios. No hay uno bueno, sino uno, solo Dios. Y aunque para nosotros podamos ser buenos, para el estándar de Dios, la cosa es un poco diferente, ¿no? Dice, Dios es quien es realmente justo. Él opera sus juicios. No estamos hablando no estoy hablando de la gran tribulación, ni de una tribulación, ni de traer un castigo. Estamos hablando que Dios trae juicios
a las naciones muchas veces. Am, Estamos hablando de cómo se forma un pensamiento en una persona juiciosa. Dice así, mira, espera que si no, no lo veo. Una persona alineada con el cielo va a ser una persona que camina en justicia y que va a juzgar rectamente, ¿no? Como dice, entonces juzgáis rectamente, hijos de los hombres, en el Salmo. Todo esto es un comentario del Salmo. Entonces aquí entra un análisis de lo que somos y de nuestro pensamiento. ¿Cómo formamos los pensamientos dentro de nosotros? Pues yo he descubierto que muchos de los pensamientos los tenemos del árbol de la vida, porque dialogamos, porque vivimos en este mundo y el mundo es así, es dual. Para la gente todo es o blanco o negro o o una manera, los juicios son muy fáciles de hacer según la mentalidad de la carne. Entonces, mirad, el árbol de la vida está conectado al río de la vida, que el río de la vida es el río que sale del trono de Dios, que está explicado en Apocalipsis y en Ezequiel. Hay un río que sale del trono de Dios en Apocalipsis y en Ezequiel dice que sale de la puerta del templo. Este río es el río de la vida y dice en Apocalipsis que de los lados del río habrá árboles que no perderán la hoja, que serán como el Salmo 1, árboles que dan su fruto, que tienen 12 frutos. Hay un árbol que dice que tiene un fruto, que es el árbol de la vida, que tiene un fruto diferente cada mes. O sea, es el árbol de la vida, es vida en abundancia, como ha dicho Jesús. O sea, el diablo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Solo que a veces no hemos entendido lo que es vivir en el Espíritu. Porque yo lo digo por mí, te conviertes habiendo buscado a Dios. Yo es que me convertí leyendo la Biblia en mi casa, entonces no me convertí en una iglesia. Yo había buscado a Dios. Cuando llego a la iglesia, seguí buscando a Dios, pero de alguna forma te conformas en que la iglesia te da lo que necesitas de Dios. Pero eso no es suficiente. Para aprender a vivir en el Espíritu, tenemos que aprender a vivir con la misma búsqueda de Dios que al principio, que con el primer amor. Como dice a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis, ¿no? Que no quiero que pierdas el primer amor porque tengo contra ti que perdiste el primer amor. Y yo reconozco que he estado así, mirar. El que camina alineado con el cielo es una persona que camina con la justicia de Dios. Primero, Dios nos justifica, pero hay una palabra que dice que Dios ha preparado buenas obras para que las hagamos. Esas son las buenas obras que tenemos que hacer, no las que religiosamente a veces nosotros nos obligamos a hacer. Mm, a veces hacemos la vida cristiana muy activista, que tenemos que estar en todo, que hacer muchas cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero eso no es, Dios no quiere que tú estés estresado ah, por estar toda la vida esforzándote en agradar a Dios. Es mejor alinearse con el cielo, escuchar la voz de Dios, escuchar las cosas que Dios ha preparado para que tú las hagas y hacer esas, que son las que el cielo quiere que hagas, ¿no? Y mira, en este análisis que estamos haciendo, vamos a ver que nosotros somos nuestros pensamientos y cómo formamos los pensamientos dentro de nosotros. Entonces, cuando viene un pensamiento a nuestra mente o en nuestro corazón, tenemos que ver si ese pensamiento viene del árbol de la vida, que es el que está conectado con el Espíritu Santo, o del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, como he dicho antes, está conectado al río de la vida, que se nutre de las raíces. El río de la vida, que es el río que sale del trono de Dios,
nutre las raíces del árbol. Por tanto, es vida pura, es el agua más sana del mundo. El árbol de la vida está guiado por el Espíritu de Dios y es la vida dirigida por el Espíritu dentro de nosotros. Ah, mm, voy a buscar la otra diapositiva. Un momento, por favor. Ah, vamos a ver. Pues ahora vamos a ver el árbol del conocimiento del bien y el mal, cómo funciona. Es un árbol que está conectado a las aguas de iniquidad. ¿Os acordáis que el segundo día de la creación Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo? Bueno, las aguas de arriba son las que están en el cielo y las aguas de abajo son humanamente o físicamente las que están en la tierra, pero tanto unas como otras tienen símbolo espiritual. Hay un agua de arriba, que es el agua viva, que Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te voy a dar de beber no te va a dar sed jamás, ¿no? Es un agua que te va a saciar la sed para siempre. Esa es el agua de arriba, el agua del cielo. El agua de abajo es el agua normal, pero también es el agua de la iniquidad. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal se nutre de las aguas de abajo. Y el árbol de este conocimiento lo que va a hacer es que todo lo que pensemos, todo cómo reaccionamos, todo cómo nos movemos en este mundo esté dirigido por esas aguas de iniquidad. Entonces, por eso tenemos que ver cómo funciona la estructura de pensamiento que nos va a dar este árbol, porque nacemos con ello. Y seguro que ahora vamos a hacer comentarios que van a, a- a ver, que vamos a discernir. Yo le pido al Señor que abra vuestras mentes y corazones, porque no estamos aquí para que nos sintamos culpables, estamos aquí para dar luz a una cosa que nos enseña mucho, pero que da una gran liberación a la gente que ha entendido esto. Mirad, por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que nos habla nuestro interior, nos hace creer que ya somos justos y que vamos al cielo. Es como, ¿os acordáis de la oración del fariseo que dice, Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana y oro cada día y tú me has hecho justo y no sé qué y no sé cuántos y está diciendo gracias por todo lo bueno que es Él? Y el pecador detrás, en la última fila, está diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Un poco es esto. No somos justos porque vamos a la iglesia. No somos justos porque un día oramos. En realidad, si nuestros pensamientos no están alineados al cielo, no vamos a ser justos cuando juzguemos. Por ejemplo, podemos juzgar livianamente y el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Y allí dice en el Salmo que hemos leído, ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Más bien, antes en el corazón maquináis pensamientos inicuos. Y sabemos que hay otro versículo que dice que las cosas malas salen del corazón. Por eso fijaos que la filosofía de este mundo dice, sigue a tu corazón. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Al contrario, dice que que lo que sale del corazón es lo que ensucia al hombre. Jesús lo dijo, cuando iban por el campo y comían con las manos sin lavar espigas, los apóstoles vinieron los religiosos y dijeron, ¿por qué dejas que tus seguidores coman con manos inmundas? Y él les dijo,
que lo que entra por la boca no ensucia al hombre, porque él estaba mirando siempre la parte espiritual. Lo que ensucia la parte espiritual del hombre es lo que sale del corazón, porque el corazón es donde se maquina la iniquidad que viene del espíritu que fue engendrada como la simiente opuesta a Dios, a Dios y a la simiente de la vida, que es la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, la simiente de la mujer. Entonces, esta simiente va a empezar a operar en el corazón y desde el corazón va a empezar a formar los pensamientos en contra de Dios. Mira, no necesariamente para ofender a Dios tenemos que pensar que Dios es malo o decir, por ejemplo, una, tener un pensamiento blasfemio. No, no pensar que Dios es malo, claro que es malo, y tener un pensamiento blasfemo, sí, pero a veces pensamos solo que esas cosas son se, las que son malas, ¿no? Los pensamientos en contra de Dios, según la vida en el Espíritu, es todo lo que no está alineado con el cielo y con ser dirigido por Dios. Y yo tengo que confesar que no siempre escucho a Dios, que no siempre entiendo lo que Dios quiere decir y que no siempre estoy dirigida por Dios, ¿no? Entonces, en algún momento estoy fallando. Cuando me enfado y no perdono, cuando discuto, estoy fallando. Cuando juzgo, estoy fallando. Entonces, podemos estar un día o muchos días o años alineados con el cielo y luego podemos estar lejos de Dios y apartarnos con los pensamientos, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo en mi vida. Yo empecé muy bien con el Señor. Me convertí a los 21 años y me entregué mucho, pero no sabía vivir. Al principio oraba mucho y estaba dependiendo de Dios mucho. Después me relajé y, y me casé con el hombre que el Señor me estaba diciendo muy suavemente, no, no lo entendí bien porque no estaba lo bastante cerca de Dios para entenderlo. Mm, y he visto esto en muchas cosas. Por ejemplo, empecé una editorial cristiana porque Dios me había dicho que escribiera cuentos, pero no me había dicho que empezara una editorial. Y con la editorial y otra cosa que hizo mi exmarido, mm, nos arruinamos, ¿vale? Yo no creo que luego puedes pasar que te enfadas con Dios. Te enfadas con Dios porque te has casado con un hombre que él te avisaba, que tú no entendiste, que no lo seguiste y eso te apartó de la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, estoy diciendo lo que me pasó a mí. Entonces, todo eso fueron años de dolor que am, se podían manifestar con enojo con Dios porque no me había cuidado. Pero eso es ignorancia. Yo era ignorante de cómo funciona realmente la vida en el espíritu. Realmente la iglesia no ha enseñado mucho esto. Entonces, mm, esto puede pasar a nivel personal. Puedo haber estado alineada con el cielo muchos años y puedo empezar a apartarme de Dios empezando por los pensamientos. Mirad, voy a leer esto y luego os explico las historias de los avivamientos. Toda una iglesia puede haber estado alineada por 10 años con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha movido. Y luego lo que suele pasar es que si el Espíritu Santo se ha movido haciendo una cosa, nos pasamos los 100 años siguientes haciendo la misma cosa
Porque si el Espíritu Santo se movió con esa cosa hace 10 años, ahora nosotros lo queremos perpetuar 100 años más creando una estructura religiosa. ¿Me entendéis? Haciendo de lo que el Espíritu Santo hizo un día, por ejemplo, hay avivamientos que tienen reuniones de oración tremendas de 4 horas, tiempos de alabanza también de 2 o 3 horas, porque el Espíritu Santo se derrama y es genuino. Pero cuando el Espíritu Santo no está haciendo esto, no podemos hacer 10 horas de esto, porque no va a funcionar y la gente se va a cansar, ¿vale? Entonces, mm, no podemos convertir en religión lo que el Espíritu Santo hizo un tiempo, porque mira, lo que está diciendo esta gente con la que estoy aprendiendo, que es el Ministerio Voz de la Luz, dice que el árbol de la vida es un árbol vivo que nos va a conducir a estar cambiando continuamente de la misma manera que cada día es diferente en nuestras vidas, también el mover de Dios. Entonces, ah, eso requiere una abertura y decir, Señor, vale, ¿verdad que para nosotros ni con nuestros padres, ni con nuestros esposos, ni con nuestros hijos somos iguales todos los días, sino que nos abrimos a organizar un día nuevo de una manera nueva según las necesidades de ese momento? Pues con Dios es lo mismo. El reino de los cielos también tiene necesidades. Y lo que he aprendido hoy es que el Señor quiere que estemos abiertos espiritualmente, no que hagamos de nuestro tiempo devocional un ritual aburrido, sino una relación viva con el Señor, diciéndole, bueno, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a entenderte. Quiero escuchar tu voz y quiero quitarme de las distracciones para escuchar tu voz. Entonces, a veces podemos estar pues, buscando algo por el móvil y el Señor te puede decir, por aquí no, te puede dar una inquietud, algo. Y no obedecemos, si obedecemos, vamos a encontrar el gozo, la alegría y la vida de Dios. Si no obedecemos, lo que nos va a pasar es que vamos a perder un poco la onda con el Señor, ¿no? Claro que Dios es paciente, claro que Dios es misericordioso y tiene multitud de esto, pero mm, se trata de aprender a caminar con el Señor cada día de una forma abierta, como que Él es tu maestro y que te va a contar cosas diferentes, que te va a enseñar. Que tú puedes abrir la Biblia y decir, ¿qué le vas a enseñar hoy? Ayúdame a ser guiada por el Espíritu Santo, ayúdame que mi mente no haga juicios, no viva en la mentira, sino esté en tu verdad, ¿no? Entonces, mirad, los pensamientos de Dios, lo que Él tiene designado para cada día, cambia de día y es un poco lo que os he estado contando. Mm, no me puedo quedar estancado en glorias pasadas, ¿no? Podemos experimentar un bautismo en el Espíritu Santo maravilloso y después oramos en lenguas, pero no sentimos lo mismo y es como que no lo seguimos haciendo. Pero Dios quiere darnos la vida abundante que nos ha prometido, porque Él no dice mentiras, Él lo quiere hacer. Y muchas veces como iglesia estamos frenados por la lucha con el otro árbol, ¿no? Ah, muchas veces la iglesia se ha quedado estancada en una gloria que tuvieron en un momento, en una estructura, en algo que sucedió y lo quieren perpetuar, es lo que os he estado contando antes, ¿no? Entonces, las estructuras del árbol del bien y del mal hay limitaciones. Con el árbol entró la muerte. El conocimiento humano es limitado y requiere esfuerzo. Para el sistema del mundo, para el sistema, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es la sabiduría de este mundo,
el, el adquirir conocimiento es esfuerzo. Con Dios es dependencia. Con Dios podemos adquirir conocimiento sin estudiar, sino estando en el Espíritu adorando. Dios descarga sabiduría y conocimiento dentro de nosotros, ¿no? El conocimiento del bien y del mal es una estructura que nos limita y nos frustra, porque nosotros no fuimos creados para un mundo controlado por el árbol del bien y del mal, sino que fuimos creados por Dios por un mundo de vida abundante, por un Edén, en un Edén nos puso. Y el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, es conectado con el tiempo, ¿no? Entonces dice que antes, que, como hemos leído, que maquinan las iniquidades en el corazón y hacen pesar violencia con nuestras manos. Y ahora vamos a ver qué se trata esta violencia. En el árbol de la ciencia del bien y del mal hay limitaciones y también esta estructura de limitación nos limita la vida y nos trae muerte, porque este árbol está conectado con la muerte. Entonces, dice que en el corazón maquináis iniquidades y hacéis pesar la violencia de vuestras manos. Y hay una conexión entre la iniquidad y la violencia, porque la violencia se va gestando en el corazón con, ah, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, no, yo eso no. Esos son pensamientos que vienen de la dualidad. Ah, ¿por qué nos cuesta entender que Dios es una Trinidad? Porque Dios no tiene dualidad en sí. Y aunque son tres, es uno. Y es que la unidad es perfecta porque hay una sumisión en amor perfecta. Entonces, tenemos que entender esto porque mucha gente dice, pero yo soy buena, yo no he pensado nada malo, yo no deseo nada malo a nadie, pero eh, este yo soy bueno, como hemos dicho antes, está opuesto a lo que dice Dios, que dice, no hay justo sino uno, ni un, sí, que es Cristo, que es Dios. Y también dice, no hay bueno. Jesús le dice al joven rico, porque el joven rico le dice bueno, y entonces él le dice, solo hay uno bueno, que es Dios. Entonces, si todos venimos de la naturaleza caída, todos hemos comido del árbol del bien y del mal. Cuando como religiosos decimos, esto está bien y esto está mal, estamos acostumbrados a esto, pero esta religión no es vida. Y Dios no vino a dar ninguna religión. Ninguna es perfecta delante de Dios. Hay muchas denominaciones cristianas, pero ninguna es perfecta porque Dios es espíritu. Dios vino a traer vida. La religión es una forma de llegar a Dios. Nosotros no necesitamos una forma de llegar a Dios. Él llegó a nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Él bajó del cielo, se hizo hombre, tomó nuestras limitaciones y nos enseñó el camino. Y nos dijo que Él era el camino. Y la forma en que Él vivió fue así. Él vivió en el Espíritu. Y por eso podía hacer todo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, si nos creemos que somos buenos y que todo esto no viene con nosotros, estamos desalineados de Dios. Espera, a ver si sale la otra. Esta violencia que estamos hablando, que trae la iniquidad, es, es como que tú cuando haces algo malo, eh, estás trayendo violencia en lo espiritual, porque tú estás grabando en tu ADN de la iniquidad el pecado, que si además estás repitiendo el de tus padres, entonces tus hijos van a tener el de los abuelos y el de los papás, ¿no? Y es oposición contra Dios. Y todo lo que se opone a Dios crea un choque con el mundo de la luz, que es el mundo de Dios,
Y a ese choque le llamamos violencia, que claro que la manifestación de la violencia son golpes y muertes y homicidios, eso es un extremo, pero cualquier desobediencia es un golpe al corazón de Dios, porque su corazón es bondadoso para nosotros, ¿no? Y la única solución para esto es vivir en el Espíritu, aprender la dependencia de Él, como lo hizo Jesús. Él se despojó de ser hombre, hay de ser Dios, y dependió del Espíritu Santo que vino a Él a los 30 años. Y por el Espíritu Santo, Él pudo obrar lo mismo que podemos obrar nosotros, según la Biblia. Porque la naturaleza humana, dice en la Escritura, que nuestra mente natural se opone a todo lo que es de Dios. La mente natural tiene terror al Espíritu Santo. Por eso por eso mucha gente que empieza en el Espíritu puede acabar en la religión, porque preferimos caminar en conceptos terrenales que nos dan seguridad que depender del Espíritu Santo, porque le podemos tener miedo a que nos pida que vayamos al África, que vendamos todo lo que tenemos. Podemos tener este miedo al Espíritu Santo. Y mucha iglesia le ha tenido miedo al Espíritu Santo. Y estos hermanos que tienen un ministerio mundial, bueno, internacional en 40 y pico de naciones, han escuchado a muchos pastores que les dicen, pero hermana, ¿cómo vamos a controlar al Espíritu Santo? Y si la gente empieza a recibir revelaciones, dicen los pastores, ¿cómo vamos a controlar eso? Y ellos le dicen a los pastores, le dicen, ¿tú puedes controlar cuántas respiraciones tienes cada día? Y es que no, ¿no? Podemos controlar lo que, lo que, lo que late nuestro corazón, podemos controlar nuestros jugos gástricos, podemos controlar el funcionamiento del hígado. No, no podemos controlar nada de nuestro cuerpo, solo podemos controlar lo que comemos. Pero una vez masticado, ya no podemos controlar nada. Pasa al trato digestivo y eso, todo nuestro cuerpo, si dependiera de nosotros, si nuestro corazón dependiera de nosotros, estaríamos todos muertos, porque nosotros nos olvidaríamos de hacer alguna cosa. Entonces, mm, todo eso es que no podemos controlar al Espíritu Santo, pero ¿por qué queremos controlar a la iglesia? ¿Por qué queremos controlar al Espíritu Santo si ni siquiera podemos controlar nuestro cuerpo? O dicho de otra manera, ¿por qué queremos controlar, por qué los líderes quieren controlar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si no podemos controlar nuestro propio cuerpo? Y aquí se acaba la historia de hoy, eh, que espero que ahora podamos comentar. Y me gustaría orar ahora. Eh, Señor, te pido que nos ayudes a ser sensibles del Espíritu Santo. Señor, yo quiero que te escuchen a ti, no que me escuchen a mí. He intentado decir lo que he aprendido hoy contigo, con este estudio esta semana. Pero ahora te pido, Señor, que toques los corazones de las hermanas que me están escuchando y los que van a escuchar este vídeo, para que tú obres en ellos, porque sin, sin esta sabiduría no podemos entrar al reino de los cielos, en el sentido de que la iniquidad va a ser un problema para que seamos justificados. Tú perdonas la iniquidad, Señor, cuando una persona antes de morir se arrepiente de todos sus pecados y puede pedir perdón de su iniquidad.
pero nosotros estamos vivos y somos cristianos. Yo te pido que nos ayudes a todos a ser sensibles a tu voz y a, y a pedir, Señor, pues, por ejemplo, ayúdame a no hablar mentira o a no juzgar, a no tener pensamientos inicuos. Señor, ayúdanos a ser justificados y sabemos que estamos justificados delante de ti por la sangre de Cristo. Y sabemos que si venimos arrepentidos y humillados, estamos justificados delante de ti. Pero te pedimos una liberación, no solo una justificación, una liberación. Queremos ser como tú eres, vivir como tú viviste, porque así es como te agrada. Y yo quiero agradarte, Señor, porque nadie me ha amado tanto como tú me amas. Y nadie ha amado tanto a mis hermanas, ni a las personas que van a escuchar esto, como tú las amas. Así te pido, Señor, que tu amor provoque en nosotros ese deseo de agradarte y de amarte y de darte el valor que tienes, Señor, y de buscar la santidad de pensamiento, el estar alineado con tu voluntad, el hacer lo que tú deseas que hagamos y guíanos. Tú eres nuestro pastor, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, que te glorifiques en cada vida que está escuchando esto, ahora o que lo va a escuchar más adelante. Así que, Padre, te doy las gracias por esta luz que yo he sentido al estudiar esto. Espero que ellas también lo puedan sentir. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, pues ya estamos así. Podéis abrir cámaras y si podéis y micros y podemos compartir todos. Y me gustaría que me dijerais qué, qué os lleváis, qué os ha hablado el Señor. Bueno, a mí lo que más me habla es que tenemos que luchar por la salvación. Le decimos al Señor sí, somos salvos, pero tenemos que luchar por la salvación, cancelando las iniquidades, luchando contra las iniquidades, descubriendo qué iniquidades pueden dominar nuestras vidas de nuestros antepasados. Y una vez que las descubrimos, clamarle a Dios que nos ayude a romper y a no andar en eso, sino en lo contrario. Ujú. Amén. Y no solo en las iniquidades de nuestros antepasados, sino en esta estructura de pensamiento de esto es bueno, esto es malo, em, es en el maquinar, en el corazón, en el darnos cuenta de creernos muy justos y juzgar a los demás, como, porque eso puede ser orgullo, ¿no? Estuve escuchando una, ¿cómo se llama? Un- una experiencia cercana a la muerte de una hermana cristiana y el Señor le permitió ver en el infierno a, a creyentes que habían sido líderes en las iglesias y que habían caído en orgullo espiritual, en creerse mejor que todos y, y que el orgullo los había llevado al infierno. Y Mm, Y yo lo que quiero decir con esto es que es importante ver cómo ve Dios las cosas y no cómo las vemos nosotros, porque nosotros nos justificamos muy fácilmente. Entonces, para haber un arrepentimiento, tiene que haber una humildad y, y esa humildad es la que necesitamos para la santidad, porque si ya nos creemos
que lo sabemos todos, ya nos hemos desviado, ¿no? La actitud es esta, es ser humilde, depender de Dios y ser dirigido por Él, ¿no? Aparte de lo que estamos viendo de las iniquidades de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, aunque a ti no te haya venido el alcoholismo, si hay alcoholismo en una parte de tu familia, es bueno que te arrepientas, pues, por ejemplo, por el alcoholismo de tu abuelo materno. Señor, te pido perdón por el alcoholismo de mi abuelo materno y te pido que tú canceles, rompas la cadena de iniquidad y que esto no lo hereden mis hijos ni mis nietos. Y su vicio por el juego, por jugarse el dinero. Señor, te pido que perdones esa iniquidad, que la cometió él. Pero fijaos que tanto Daniel como Nehemías, cuando piden perdón en sus oraciones, en el libro de Nehemías y en el libro de Daniel, ellos se arrepienten por los pecados de sus antepasados y ellos se humillan y dicen, Señor, perdónanos. Y Daniel era un hombre muy santo, pero él se humilla y pide perdón por los pecados de sus antepasados. Porque intercede por el pueblo, ¿no? Nosotros podemos pedir perdón para interceder por nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, ¿no? Para que ellos hereden una, en vez de heredar un ADN corrompido de iniquidad negro, que ellos hereden un ADN más limpio o limpio del todo. A ver, imaginaros que pudiéramos ah, a tener esa sensibilidad para que Dios nos vaya revelando los pecados de nuestros bisabuelos, que yo, por cierto, no sé ningún pecado de mis bisabuelos. Yo conozco a los de mis abuelos, pero los de mis bisabuelos no. Eso es por revelación. Le puedes decir, Señor, dame un sueño, revélame mi iniquidad. Dame un sueño y revélame la iniquidad de mi abuelo. Y cada noche le puedes pedir algo. Y si el Señor te da el sueño, escribe el sueño y pregúntale el significado. Yo lo hice ayer y, y el Señor me ha dado un sueño esta noche y acabo de entender todavía el significado, pero lo tengo ahí y le puedo ir preguntando y la luz va aumentando porque el Señor dijo que la luz de los justos aumenta hasta que el día es perfecto, ¿no? O sea, así, muy bien. Gracias, Inma, por compartir, por abrir tu corazón y hablar. Os invito a todas. Vaya, que estáis invitadas a... Una cosita, por si hay alguien despistada, hoy hay cambio de hora, de Sí, 2 a 3. sí, lo sé. Yo lo sé. Yo no sé, Hoy no cambiamos. lo sabía. Sí, es importante por si mañana tenemos que ir al culto a las 11 de la mañana, es una hora antes. Bueno, mm, ¿alguien, el Señor le ha tocado con algo de lo que ha dicho de esta enseñanza? Ánimo, Madeleine, antes de que te duermas, que la pobre también se tiene que levantar muy temprano. No, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pues comparte, Magdalena. No, que pues nada, que yo siento o pienso a lo que tú estabas hablando, que yo creo que todas estas cosas nosotros tenemos que, por un lado, dejar la altivez, porque a veces la altivez puede ganarnos en ese punto, por creernos muy, que no sabemos todo y nos volvemos tan soberbios que no nos damos cuenta que estamos fallando. También que esto va tocando también de generación en generación hasta la cuarta y tenemos que meternos más en oración y no solamente por nosotros, también tenemos que pedir por, por los
más necesitado. A veces nosotros decimos, Señor, mira, solamente te pido por mí, por mí, por mí, pero es que el Señor también nos pide que oremos unos por otros. El Señor también nos pide de que eh, oremos, que nos congreguemos, que si tú no sabes una cosa, alguien te lo puede enseñar, pero siempre recibiendo la palabra, siempre he pensado yo, siempre a la luz de las escrituras, ¿sabes? Entonces, yo creo que nada, por lo menos yo creo que todo este tema nos enseña esto de compartir. Eso es un tiempo también donde nos podemos edificar unas con otras, Mm. ¿sabes? Porque a veces nos enfocamos solamente en versículos o en capítulos de la Biblia que solamente son como los más pronunciados, pero a veces no nos vemos, por ejemplo, hablamos siempre en el libro de Pablo, las cartas de Pablo, hablamos de Jeremías, de Daniel, pero fíjate que estabas hablando algo de Nehemías. Son también libros que no se tocan muy poco, pero entonces me gusta este tiempo que nosotros tenemos porque nos vamos edificando y vamos aprendiendo también, porque a veces algunas somos muy ignorantes de estos libros, ¿sabes? Y al final dejan también una buena enseñanza. Sí, la verdad que el Antiguo Testamento tiene muchas ilustraciones de lo que Dios hace. Por ejemplo, en este sentido de la humildad, ¿no? Ya lo hablamos la semana pasada, lo del barro, ¿no? Que somos barro en las manos del alfarero, ¿no? Y que el alfarero cuando no le gusta una vasija, pues la rompe. Y cuando es un quebrantamiento, pero o porque la quiere mejorar. Y es lo que hizo con Job. A Job lo mejoró y a Nehemías lo mejoró. Y Nehemías también se quebrantó. El libro de Nehemías empieza con un quebranto. Él está recibiendo la noticia que en Jerusalén las murallas están rotas y que la gente está en peligro. Y él se pone a ayunar y a llorar y a orar y a pedirle a Dios que obre en esa tierra, ¿no? Entonces, el quebrantamiento nos duele, pero nos ayuda a humillarnos, a buscar a Dios, nos ayuda y tenemos que mirar con la perspectiva de la Biblia. Job lo pasó mal 7, 8 meses, pero luego fue bendecido. Abraham lo pasó mal 25 años hasta que tuvo el primer Sí, hijo, ¿no? Ah, pues Moisés estuvo 40 años pasándolo mal. Pero Dios hizo la obra y fue un varón tremendo delante de Dios. sí, Así que no tengamos miedo al Espíritu Santo y a la obra y al proceso, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si amén. estamos pasando por un proceso de quebrantamiento o de dolor, Dios lo va a usar para bien. Hoy hemos visto mi marido y yo una película cristiana que se llama El Encuentro, que me ha gustado muchísimo. Bueno, yo ya la había visto hace años. Me ha gustado muchísimo porque es un encuentro con Jesús, de una gente que se encuentra a Jesús y cómo Jesús les habla. Y bueno, os la recomiendo. Y no sé por qué decía eso. Ah, sí, porque hay procesos y hay momentos en que viene la victoria y se acaba el proceso y luego nos damos cuenta de lo bueno que fue el proceso Así para es. que fuéramos humildes, para que aprendiéramos. Yo nunca pensaba que iba a vivir un divorcio, pero yo he visto, por la gracia de Dios, que el Señor me ha ayudado a entender a las mujeres divorciadas. Entonces, le he sacado lo bueno y he aprendido de ello. Y todo. Hay muchas cosas que nunca esperaba ver que Dios dejaría morir a mi hermana menor que yo y con 46 años y que tenía una hija que tenía 14.
Y yo tenía dos hijos, pero la pequeña tenía 14 y a mí me quebró el corazón que esa niña, que mi hermana no vio a su hija cumplir 15 años, ¿no? Tú a veces dices, no sé por qué Dios ha permitido esto, pero después ves que eso te ha dado una profundidad en Dios, te ha hecho escuchar a Dios de otra manera, te ha hecho ser más humilde, te ha hecho pensar que no lo sabes todo. Y, y bueno, yo sé que con lo de mi hermana, el Señor me dijo, me pediste que se salvara, no que durara hasta los 80. Entonces entendí que ella se iba a salvar en ese momento y que si llegaba a los 80 igual no se salvaba. Entonces acepté la voluntad de Dios, ¿no? Y hablo estas cosas para animar a los que están pasando momentos difíciles de salud o de lo que sea, ¿no? Así que adelante, ánimo, porque el Señor es bueno y siempre a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y Él ha preparado buenas cosas para nosotros. Em, yo, mirando esto, el pensamiento torcido, lo he visto en mi vida. Cuando os lo estaba explicando, lo he visto en muchas cosas, ¿no? Mm, lo he visto como eso me separó, como el confiar en mis pensamientos más que en los de Dios me separó de la voluntad de Dios y me hizo sufrir. Y yo me había enfadado con Dios pensando que Él permitía ese sufrimiento, ¿no? Y a veces no es culpa nuestra y sufrimos, pero Dios lo va a usar para bien. Así que, bueno, me gustaría que compartierais todas. Yo no quiero obligar a nadie, solamente abrir, daros, deciros mi deseo, que compartáis todas. Hoy tenemos más tiempo. He hecho la charla menos. Dana, Dime. Sí, sí, quisiera decir algo. sí, claro. Buenas noches a todas. Es que no sé si he entrado tarde o no. ¿He entrado tarde, Dana? ¿A qué hora habéis empezado? Pues a las 10. Y Ya a las ponía 10, que... ¿Y Yo he visto, media? ¿eh? no, 10:08 porque me estabas esperando que entrara alguien más. Dana, tengo un mensaje que me pone empezamos media hora más tarde. No, dentro de Me ha media hora, extrañado. pero lo dije a las 9:30. Sí, Dije, sí, sí. No, no, no. no me Oh, entendí. espérate. Sí, sí. Sí, sí, Ah, sí. Dije, Era a las 9:30. a las 9:30 dije, dentro de media hora empezamos. Así es, sí. Se lo he borrado. No te preocupes. Sí, a mí me extrañó, pero Entonces he entrado tarde. sí. No, me estaba conectando cuando recibí ese mensaje. Empezamos dentro de media hora. Y era las... A lo mejor he mirado mal el reloj. No lo sé. No sé, pero digo, A caray, mí me ha qué extrañado raro. que entraras media hora tarde porque yo pensé, bueno, no sé. Estaba esperando, estaba Ah, esperando. Yo ¿verdad? quisiera compartir algo, Sí, sí, dime, Amparo. Sí, lo que he escuchado de, claro que de todo lo que uno va viendo en la vida de la familia de uno, de los antepasados y todo. Entonces tenemos que ir pidiéndole perdón al Señor y rompiendo toda atadura del enemigo de los ancestros, de cosas de divorcio, de maltratos, de licor, de todo lo que pueda uno darse cuenta, ¿no? O saber sobre los antepasados de uno y todo, y pedirle perdón al Señor por todo ello para que libre de toda atadura al- a la familia, a los hijos, a los nietos, a toda la familia de uno. Y también tener mucha humildad, tener cada día ser más humildes, porque hay veces la soberbia es lo que hace eh, pecar a uno, ¿no? Entonces tenemos que cada día ser más humildes. Lo más bonito es uno pedir perdón cuando uno comete un error, a la persona que sea, a la familia, un hijo,
al esposo, a una amiga, a un amigo, lo que sea, bueno, perdóname, mira, pasó esto y esto no me, mira, me pasó a mí que día que estaba en un curso en la iglesia y vino un chico joven y entre un grupo que estábamos, él dijo todo lo que él sentía, Sí. pero rabia o mucho odio, pero odio por todo mundo, por su familia, por su papá, por su mamá y todo. Y yo estaba, claro, yo estaba orando por él y me dijo, y también por ti, Amparo. Y entonces le digo, sí, perdóname porque te tengo rabia. Le digo, pero yo no te he hecho nada. Dijo, sí te tengo rabia porque tú eres amiga de mi tía y yo no la quiero a ella. Y entonces yo le dije, después que fui y lo abracé, le dije, yo no vine en detalle, ni mucho menos le dije, mira, tu tía te ama y ora mucho por ti para que tú puedas seguir adelante. Pídele perdón por lo que tú has dicho de ella. Y ayer precisamente fue donde ella y le pidió perdón y todo eso. Y, el, y digo yo, qué bonito, uno, ¿no? Después tantos años con esa rabia, con ese rencor y odiando a toda la familia y todo, y a su papá, a su mamá, y eso que tiene su papá en silla de ruedas y todo, y es una rabia, y el muchacho fue violado y después... Bueno, él contó todas las cosas, pero feas que le pasaron y todo eso era odio y odio y odio y odio. Y bueno, yo dije, y lloró y se liberó y gritó y de todo. Y dije, gracias Señor, porque lo has liberado de tanta atadura que tenía del enemigo, de ese odio, de esa rabia que no lo dejaba y todo. Y digo, eso es difícil y todo, pero mira, el chico fue ayer donde su tía y le pidió perdón y todo. Dijo, yo nunca te he deseado lo malo y todo. Y digo, yo, le costó años y todo, y estuvo muy amargado y todo, pero uno tiene que aprender a pedir perdón, porque yo también tuve mucho tiempo con mucha rabia, mucho odio en mi corazón, y el Señor me liberó porque yo pedí perdón y todo. Y es tan bonito eso, porque cada día tenemos que ser mejor y mejor, y cada día tenemos que aprender todas las cosas tan hermosas que el Señor nos da. Yo estuve orando unos días por mi hija y orando por ella porque estaba sin empleo, ya ella había terminado el contrato y todo eso y dijo, mamá, yo estoy desesperada, que no sé qué, y dije, ten confianza en el Señor. Y había ido a hacer unos cursos y todas unas empresas y todo, y dije, Señor, ponle en tal sitio que ahí es donde yo quiero que esté, Señor, y que sea tu voluntad, no la mía, pero Señor, por favor, ayúdanos y todo. Y ayer no, sí, ayer fue un examen y todo, y dijo, mamá, me puso un mensaje, mamá, me recibieron y voy a empezar a trabajar. Le digo, gloria a Dios, y yo feliz dándole la gloria y la honra al Señor, porque dije, Señor, tan bello que si Él nos escucha, si nosotros le hablamos con ese fervor y esa fe que en Él es el que tiene el control de nuestras vidas, así Amén. como yo oro por mi hijo y por todos, que Amén. todo va a salir bien y que Él tiene el control de nuestras vidas y que tenemos que tener mucha, pero mucha fe en Él. Amén. No, no decir que, ay, que yo quiero tal día, que no, que sea la voluntad del Señor y yo todo se lo dejo a mi Señor. Que le cuesta a uno hay veces porque uno quiere las cosas rapiditas, ¿no? Pero tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que no es en el momento que nosotros queremos, sino en el momento que el Señor dice, porque Él es nuestro Padre Celestial y es el que lleva el control de la vida de nosotros. Y bueno, eso cada día antes uno va aprendiendo a tener más y más fe en el Señor. Señor, te dejo todo en tus manos, mis hijos, mis nietos y todo, Señor, y que todo sea de tu voluntad, Señor, y que sabemos que Él es el que nos ama y nos cuida a todo momento. Así Amén. que Amén. es, Mira, te han es puesto algo grande que tenemos que y estar con el Espíritu Santo y Señor, lléname de tu gozo, de tu presencia. Yo le digo, lléname de tu sabiduría, de que yo entienda bastante la palabra y que no se me olvide y que bueno, que siempre esté, que estemos en su presencia a cada momento. Amén, amén. Eso es muy bonito. Muy bonito lo que contaste. Gracias, Sí. Amparo. Dale, cariño. Gloria a Dios. Yo quería compartir, Dana, sobre el orgullo, que has hablado sobre el orgullo. Eh, me ha llegado mucho, porque hay momentos en que tengo conversaciones pues, con hermanos o con gente, ¿no? Y me sale en mi yo, y digo, Señor, quiero quitar de mí
el yo primero. Pues yo he hecho esto, yo voy a hacer lo otro, yo para acá, yo para allá. No quiero ser yo, quiero ser tú, quiero que tú seas en mí, porque creo que eso es orgullo y el orgullo no me hace bien, Dana. No, a Y nadie. al hablar tú de eso, me ha venido eso a la mente. ¿Cuánto tiempo llevo queriendo no ser yo? Pero me vuelve a salir. Si Ujú, mando un audio, pues mira, yo he hecho esto, yo lo otro, yo para acá, yo para allá, y no pregunto cómo estás, cómo ha pasado el día, cómo te encuentras. ujú, Siempre el yo, el egoísmo ujú, humano, mío. No hablo por nadie, hablo por mí. Y ujú. es algo que quería compartir porque creo que a mí no me hace bien, No, pero no, a nadie. no logro quitármelo del todo, ¿eh? Pero No mira, logro quitármelo del todo. para mí hay una imagínate, pues si estás en el orgullo, cuando te salen esos pensamientos, que todos los podemos tener, mm, estás en el árbol de la ciencia del bien y del mal y tienes que pensar, me tengo que desconectar de este árbol porque está funcionando, me desconecto de este árbol. O sea, sabéis que el árbol se conecta por la savia, ¿no? La savia del árbol es la sangre blanca, esa que tienen, que está en las ramas y en las hojas. Pues nos desconectamos de ese árbol y nos conectamos al árbol de la vida y decimos, Señor, perdóname, perdóname por este pensamiento. ¿Me entendéis? Esa es la guerra mental de la estructura de pensamiento que está instaurado, ¿no? Y entonces esa es la guerra que nosotros tenemos que entrar para tener esa profundidad de santidad en la mente y en el hablar, porque por la boca sale lo que hay en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Y es verdad, estamos en un mundo muy egoísta. Y el yo es un ídolo de la humanidad. Y lo vemos en el coaching humano. En el coaching normal es el super yo. Están ayudando a la gente a ser dioses, a superarse a sí mismos, a tener un super yo. Pero eso Mm. no es lo que Dios ha Hacer diseñado como para nosotros. apoyarnos en nuestra propia prudencia es muy malo. Y es en el yo en el que Conchi estaba compartiendo, en ese mismo yo que nosotros mismos nos creemos nuestros propios dioses y nos hacemos nuestros propios ídolos y sentimos que no nos hace falta Dios y que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde fallamos. Por eso es que yo estaba ahorita diciendo y lo vuelvo a recalcar, que nosotros tenemos que orar mucho, porque por esas pequeñas fallas nos podemos alejar de la santidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Sí, y es peligroso eso, porque podemos creer, es en definitiva, si nos apartamos de la santidad y creemos que somos salvos porque somos evangélicos, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque vamos al culto, pero no trabajamos la santidad en nosotros, esto nos puede engañar, que pensar que somos salvos y no lo somos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso es muy importante. Y pues estamos yendo profundo a lo que es la santidad de la obediencia a Dios, de la estructura del pensamiento y todo eso, ¿no? Pero bueno, os daré los apuntes para que podáis repasarlo. Y bueno, todo, he dado más escrituras, pero la escritura básica es el Salmo 58. Y Y si queréis, bueno, yo invito a más tiempo para que puedan hablar las que no han hablado, Encarni, Helen, Litsi, si queréis hablar, ¿no? No estáis obligadas, pero si queréis, pues os invito a compartir, seréis también. Y luego si queréis, oramos cuando Encarni, ¿quieres compartir? Helen, Litsi, ¿alguien? Hola, me Hola. gustaría compartir una experiencia mía personal que Ujú, tiene relación con todo esto, y es que
años atrás, de repente empecé a sentir parálisis de sueño y yo no sabía lo que era y empecé a investigar que científicamente lo que significaba, ¿no? Em, pero había otra parte que, que estaba la explicación científicamente y había otra parte, una explicación espiritualmente, por así decirlo, ¿no? Ujú. Eso me dio mucha curiosidad y le pregunté a mi pastor en su momento, preguntándole si era cierto, que es cuando vienen espíritus y te atormentan, ¿no? Mientras tú estás durmiendo. Y me dijo que sí, que era cierto. Entonces, llegó un momento en el que yo ya no quería dormir, ya tenía miedo a dormir porque cada vez se hacía más fuerte. O sea, al principio ese ente que no podía verlo, solo sentía su presencia en mis sueños. Al principio me molestaba, ¿no? O sea, sentía su presencia y o me agarraba fuerte o me quitaba algo que tenía de las manos y en ese momento lo que yo hacía, uno que lo insultaba y luego pues a medida que cada vez iba siendo más fuerte, pedía que empezaba a orar, ¿no? A orar y que Dios me protegiera y todo. Ya los últimos sentía cómo me sacaba del cuerpo y me zarandeaba en el aire. Entonces yo sentía como ese vacío, ¿no? Ese vacío como cuando uno cae de una montaña rusa y ya era, o sea, era mi temor y yo decía, o sea, ¿qué hago? ¿Voy al médico? ¿No? ¿Me está pasando esto? O acudo a mi pastor. Y bueno, un día vinieron mis pastores y me dijeron, vale, Litsi, a partir de ahora lo que tienes que hacer es decir con tu boca todos los pecados desde que tienes conciencia hasta ahora. Pero no solamente pecados que has cometido tú, sino que pecados que tu familia haya podido cometer contigo bueno, que tú indirectamente hayas participado de esos pecados, ¿no? Entonces, pues yo recordaba cuando mi mamá me contaba que cuando yo era pequeña, que en ese momento los médicos no me podían ayudar, y pues mi mamá, o sea, no es que ella contactara, sino que la misma gente que estaba en la salita de espera del pediatra me observaban y decían, uy, tu hija tiene esto, ve a tal persona que es como un curandero, ¿no? Y él te va a ayudar. Entonces, mi mamá en su ignorancia, pues hacía este tipo de cosas, ¿no? Y, y ahora vas a hacer esto, vas a ir a tal parte, vas a comprar lo otro, que si un hocico de zorro, lo vas a colgar en su cuna. Hubo en otro momento que, por ejemplo, a mí me asustaron al lado de un pozo cuando era muy pequeña y decían que mi alma se había quedado ahí, ¿no? Y que por eso yo lloraba, por eso yo dejaba de comer. Entonces el médico decía, pero es que no tiene nada tu hija, ¿no? O sea, no podemos hacer nada. Entonces, estos curanderos pues hacían cosas como bañarme en café, chupar por las plantitas de mis pies, ¿no? Cositas así. Y lloraban, o sea, ponían como oración en medio de todo eso y milagrosamente yo me sanaba, ¿no? Empezaba de repente como a recuperar el color de la piel. Yo estoy hablando con pocos añitos, 2 añitos, cosas así, 3 añitos. Y, y bueno, entonces yo empecé a pedir perdón, ¿no? Por todo eso, o sea, porque a mí me explicaba, me decía, te ponemos un ejemplo, me decía, acuérdate que aquel amigo que ustedes le alquilaron una habitación, pues hagamos de cuenta que ustedes le alquilan esa habitación, ¿no? O sea, como que estamos en el presente de aquel entonces, le alquilan una habitación, firman un contrato, ¿no? Y al cabo de un tiempo tú dices, este amigo, ¿sabes qué? Necesitamos la habitación por X motivos, necesitamos que te marches. Este amigo se va, ¿no?
Pero luego piensa, a ver, yo he firmado un contrato en su momento, pero a mí nadie me echó firmar un contrato que ya esa habitación no me pertenece. Mm. Entonces es como si ese amigo viniese continuamente y tocase la puerta, ¿no? Como que eso que tú tienes ahí me pertenece porque yo firmé un contrato en el pasado y eso me pertenece y está ahí molestando continuamente. Me dice, es lo mismo. En su momento, tu mamá, la familia, porque no solamente era mi mamá, eh, también la familia, han abierto puertas, han hecho contratos sin ellos saberlos espiritualmente y eso te está afectando a ti hoy en día. Y había pasado muchos años, y ya estaba por mis 30 y pico de años, ¿no? Y, y bueno, entonces también para que yo pudiese entender, me decían, me pusieron ejemplo de, por ejemplo, si una niña es violada, ¿no? Me preguntaban, ¿quién comete el pecado? Yo, pues el violador. ¿De quién es la culpa del violador? Pero no solamente comete el pecado el violador, sino también la niña. Y yo no entendía, pero la niña es la víctima, es inocente. Es la víctima, es inocente, pero en contra de su voluntad ha formado parte de ese pecado y como tal la niña debería pedir perdón, ¿no? También por lo que pasó. Pues yo dije, hablé de todo eso, todo lo que me venía a la memoria, todo lo que me contaron, lo que yo hice personalmente y demás. Me arrepentí y se ungió mi casa y ya nunca más. Al día siguiente, o sea, desde esa misma noche, ya ese ente, ese espíritu, lo que fuese que me estaba atormentando, ya no tuvo más cabida Claro. Es porque se acabó. le quitaron la legalidad con esto. Al pedir perdón, tú cierras las puertas que le diste al diablo, o tus padres, o tu familia, o tú le abristeis puertas y entonces con el arrepentimiento también podemos decir renuncio a esto, renuncio a cualquier derecho, esto es una forma de liberación, ¿no? Renuncio a cualquier derecho que tenga el diablo conmigo por haber hecho la ouija, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. renuncio a cualquier derecho que le dio por todo lo que me hicieron los curanderos, ¿no? Y pido perdón. Sí, sí, todo esto es una forma de romper quitarle la legalidad al diablo y ya eres libre. De todo eso eres libre. Así que ya has hecho una buena limpieza en tu vida, ¿no? Eso es Sí, muy, no. muy bueno y muy importante. Ahora, yo simplemente estas cosas que he dicho hoy, os pido que las penséis. Y a mí se me ha retribuido mucho el Señor en cuanto a vivir más en el Espíritu y no, y no pensar en los pecados del pensamiento, ¿no? Como no divagar, como no, no tener pensamientos fuera de la voluntad de Dios, sino estar concentrado y buscando al Señor. Y no caber y no tener la mente distraída en vanas cosas, ¿no? Es lo que ahora estoy viendo que con esta lección trabajamos, pero es muy bueno que nos cuentes todo esto de la liberación más grande de tu vida, porque en realidad era un tormento que tenías por las noches, claro, es que era terrible. Eso yo lo he vivido, pero cuando eran ataques de brujería contra mí. Y pues una vez vi a un espíritu en forma de serpiente que venía a mi habitación. Y yo dije, me cubro con la sangre de Cristo, vete en el nombre de Jesús. Y se iba. Y había otra persona que me lo estaba mandando, que yo la había hospedado en mi casa, que estaba haciendo hechicería. Entonces, ah, el espíritu se iba allí. La otra persona me lo volvía a mandar. Y yo volví a proclamar la sangre de Cristo sobre mí y a decirle, vete en el nombre de Jesús. Y así pasó 2 o 3 veces hasta que ya dije, ya te cansarás,
porque a mí no me afectaba, ¿entiendes? No era una cosa que él tenía derecho conmigo, sino que era un ataque externo que puede pasar. Entonces, cuando es un ataque externo, pues tú te cubres con la sangre de Cristo y ya le dije, pues ya te cansarás de venir, porque yo ya me voy a dormir y me dormí, ¿sabes? O sea, eh, así de esto, porque tenemos que confiar que el Señor es poderoso y Él nos guarda y Él nos ha dado la autoridad y el poder para estas cosas, ¿no? Pero fíjate que era una señora cristiana que por celos me estaba criticando y estaba haciendo cosas feas contra mí. Y entonces esa persona estaba mandándome eso, ¿no? Y es que el Señor dice que la hechicería es un pecado muy malo, pero a veces podemos orar mal, desear lo malo, y eso no, eso también es hechicería, porque son oraciones pervertidas por el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Por egoísmo, por orgullo, por querer tener tú el ministerio de la otra persona, cosas así. Eran celos ministeriales. Y, y esto pasó. Y bueno, lo cuento porque Dios nos libra, ¿no? Fue doloroso ver que una persona a la que yo había confiado estaba criticándome por detrás y después se descubrió todo y todo eso, pero yo sé que Dios es más poderoso. Y si Él lo permite, pues porque el pastor me había puesto de líder de un grupo de familiar y ella y la otra hermana tenían celos, querían ser ellas las líderes y por eso empezaron a hacer eso y fue eso, por orgullo, por celos. Y se puede caer en eso aún siendo cristianos, ¿no? Entonces tenemos que, pues me alegro, Litsi, que estés en una buena iglesia, que te has sabido enseñar esto, me alegro mucho, porque eso es muy importante, porque no todas las iglesias saben cómo ayudar a una persona a liberarse de estas cosas, ¿no? Entonces me alegro, no sabía yo en qué tipo de iglesia estabas, así que me alegro mucho porque eso es una bendición. Bueno, vamos a esperar si Encarni y Helen quieren hablar y si no, oramos un ratito. Hola, ¿estáis ahí? Sí, Bueno, Encarni, cariño, ¿quieres contarnos algo? mm, pues también pienso lo mismo que vosotras. El perdón es muy importante, ¿sabes? Amén. Para purificar el alma, ¿sabes? Sí, Porque, mm, vamos a decir, no se pide perdón, yo creo que no estamos con Dios, con, ¿sabes? Con nuestro, ¿sabes? el pedir perdón y el perdonar, ¿verdad? Las dos, Exactamente, sí. las dos cosas son Yo muy... yo lo he hecho, pero hay veces que no han reaccionado como yo pensaba, ¿sabes? Sí. Bueno, yo en el libro que he escrito explico muchas de estas cosas, también de lo que ha dicho Amparo y que tú estás diciendo, Encarni, de perdonar. Explico cómo el Señor me sacó una raíz de amargura muy grande y, y cómo me liberó de esto. Y bueno, mm, gracias por contar lo del perdón, Encarni, y porque esta no es un tema que hemos hablado hoy, pero es un tema que nos acerca mucho a Dios. Porque si no perdonamos, como decía Amparo, y tenemos amargura, pues no podemos, y si nos sentimos solo víctimas, ¿no? El efecto de sentirnos solo víctimas, que yo también lo trato en mi libro, eh, es también egoísmo, porque cuando solo nos sentimos víctimas, no estamos pensando en nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo me, No, yo me sentí 29 años. que se da el tiempo, cariño. Y va a ¿Cómo? estar muy cansada. Aquí está hablando con su hija.
Sí, No, pero bueno, haz una y descansa. ya no me acuerdo lo que ya no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? ¿Me ayudáis? Conchi, Lichi, ¿qué estaba diciendo? Estabas hablando sobre el pecado, el poder de perdonar tú también, que eso te libera. Ajá, sí, bueno, pues iba a contar algo, pero se me ha pasado. Bueno, pues nos queda un cuarto de hora. Me gustaría que Yo pudiera... quiero decir algo antes de empezar con la oración, que luego nos vamos. Has Claro. puesto en el grupo que nos íbamos, empezamos en media hora, a las 21:54. Ah, vale, perdón. Sé ¿Sabes qué pasa? que no es momento, No, pero yo digo, me voy a volver tarumba. no, ¿sabes qué es? Que yo empiezo a decirlo esto a las 9:30 la primera vez. Y lo voy pasando a tantas En personas. el grupo que has abierto nuevo, Sí, en el grupo que has abierto nuevo, al final pones, empezamos a las 21, a las 21:54, dices, empezamos en media hora. Yo ya estaba con mi pantalla puesta. Digo, pues no, nada, pues pues me espero perdona, media hora. Y perdona. luego veo, no pasó nada. No, perdón. Lo que quiero decir es que lo pongo a tantas personas. Por hecho, he hecho un grupo de Ah, información. Por esto es que he hecho el grupo. El grupo ese solo es para claro, que yo ponga los mejor. anuncios. Porque mirad, lo estoy enviando a 30 personas diferentes. Claro, Sí, como mejor. WhatsApp solo me deja hacerlo de 5 en 5, me paso media hora haciéndolo. Claro, cuando ya voy a decirlo a la última, ya ha pasado la media hora. Así que perdón, es verdad, tienes razón, pero la cosa es por eso, para que entendáis por qué hice el grupo, ¿vale? Ese grupo no es para Está hablar. bien, Ese grupo no es para hablar, es para que es que cuando lo comparto en cualquier grupo, luego se van compartiendo más cosas y se pierde la información. Entonces, por eso he hecho un grupo solo para la información, ¿vale? está bien. Y ya está. Pues nada, gracias, perdona. Es que es así, de verdad, lo estoy pasando Me he muchísimo, perdido media hora, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. que me he perdido media hora, Claro, pero que no bueno, pasa nada. perdona, pero la puedo recuperar porque antes de grabar solo hemos repasado un poco lo de la semana pasada y tú estabas. Ah, Y vale, cuando hemos vale, empezado, sí. pues te enviaré. Han sido 10 minutos. Han sido 10 minutos porque entre que no estábamos hablando y Claro, tal, Ah, vale. empezó como sobre las 10:20, Ok, ok. sí, entonces ha sido como 10 minutitos. sí. Ah, vale, vale. Y solo Ha sido empezaba, poco ha entonces, sido, vale. es que hoy he hecho la, Muy la, bien. la enseñanza más cortita para que pudiéramos compartir nosotras también. ¿Me entiendes? Que la Ah, semana pasada está fue muy bien. larga y como a mí ya el Señor me Pero había... muy productiva. Sí, bueno, pues no, espero que el Señor os haya hablado hoy también, ¿no? Y a mí sí me ha hablado y estoy agradecida por esta lección. Así que, bueno, espero que oro. Vamos a orar. Señor, te pido por una liberación de todas, que nos ayudes a liberarnos de toda iniquidad heredada y también de este pensamiento inicuo que estamos hablando hoy, ¿no? Del pensamiento que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal. Líbranos de esta dualidad de juzgar, de decir esto es bueno, esto es malo, yo estoy bien, los otros están mal. Líbranos del orgullo, líbranos de tantas cosas, Señor, que a veces nuestra estructura de pensamiento pecaminosa, Señor, en realidad es lo que decíamos la semana pasada, Señor, que a la carne solo hay un remedio para la carne y es clavarla en la cruz. Y es eso, Señor. Clavamos nuestra mente carnal a la cruz. Todo sistema de pensamiento que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el espíritu de Grecia, que, que nos hace pensar en cómo funcionan las cosas, que es con esfuerzo. Pero tú dices que tú nos das todo por gracia y que tienes mucho para darnos. Entonces, hay tantas promesas en la Biblia, Señor,
y todo para ti es el sí y el amén, y creemos en esas promesas, y tú nos las vas a dar, Señor. Pero ayúdanos a estar alineados con el Espíritu, Señor, a vivir en el árbol de de la vida, a vivir tu abundancia, Señor, a vivir en las aguas del cielo, a beber de las aguas del cielo, de las aguas de Jesús, que el agua que Él nos va a dar nos va a saciar de verdad y nos va a dar vida abundante. Llena nuestro corazón de gozo, de la fortaleza del gozo, de la paz, porque el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz en el Espíritu Santo, Señor. Y Señor, queremos aprender a vivir en el Espíritu y nunca salirnos de ahí. No ser como en los avivamientos, no convertir nuestra relación contigo en religión. Yo quiero que mi relación contigo esté viva y que yo pueda mm, empezar como una niña con su papá y decirte, papá, ¿cómo empezamos el día hoy? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Y cómo puedo obedecer y hacer las obras que tú de antemano has preparado para mí y no las obras religiosas que yo he preparado, Señor, o que la religión ha preparado? Líbranos, líbranos de espíritus religiosos, de hipocresía. Líbranos de la mente carnal, Señor, y danos la mente de Cristo, porque como dice Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Señor, por la fe nos apoderamos de esto. Como decía Amparo, Señor, gracias por el cambio de este varón que tú le quitaste el odio y el resentimiento contra tanta gente, Señor. Líbranos de la amargura, sanan nuestra alma y ayúdanos, como decía Encarni, a perdonar, Señor. Gracias por la liberación que vivió Litsi. Gracias, Señor, porque aunque nuestros padres nos hayan metido en mal camino, tú lo has conducido todo para bien, porque contigo hay victoria, contigo hay rotura de cadenas. Tú eres un Dios poderoso y yo te pido que rompas las cadenas, Señor. Yo ahora también quiero orar y pedirte perdón por mi mamá que tuvo ansiedad y depresión por estrés y yo lo he tenido también, Señor. Yo te pido perdón por ella y te pido perdón por mí, porque de alguna forma he estado así como ella, aunque yo te amo y ella también te amaba, Señor. Y las dos hemos estado esclavas de esta espíritus de ansiedad y de depresión. Señor, renuncio a la depresión y a la ansiedad. Te pido perdón por mi mamá y por mí. Te pido que mis hijas no hereden ansiedad ni de depresión. Te pido que hoy, 29 de marzo del 25, se corte por el poder de Dios y en el nombre de Jesús toda cadena de ansiedad y depresión. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y también te pido por todas las personas del grupo que están sufriendo a esto, Señor. Ayúdalas a, a orar para ser libres, Señor, porque tú quieres que nuestra boca confiese y crea y diga la palabra, y tú lo vas a hacer. Gracias, papá, porque eres tan bueno, tan grande y tan maravilloso. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, por ser el mejor amigo del mundo, por tener el mayor amor. Bendícelas a todas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Rey. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo también quiero alzar mi voz en esta noche, Señor, para igualmente me uno a la oración de mis hermanas, pedirte perdón. Perdón por lo que nuestros antepasados hicieron, Señor. Yo no conocía a mis abuelos ni a mis bisabuelos, Señor, y a mis padres poco tiempo.
no lo viví desde el principio. Yo fui la más pequeña de la casa. Entonces, no sé lo que ocurrió, no sé mi historia, yo no la sé, pero tú sí. Y no quiero que pasen a mis hijas ni a mis nietos, Señor. Mm, mm. Yo te ruego, Padre, que todo pecado que en ese tiempo pudiesen haber hecho, pudiese ocurrir o ocurrió, no lo sé, Señor. Pido perdón por, por mis abuelos, mis padres y por los de mi marido, Señor. Incluso hasta por los de mis hijas, Señor, yo te pido perdón. Porque los hijos son nuestros, pero no sabemos cuándo salen lo que hacen, Señor. Y quiero darte gracias, Señor, por estos tiempos que tú me das, Señor, de aprendizaje. Quiero aprender a alinearme contigo, a entender tu voluntad, a saber escuchar tus tiempos, Señor, que no sea yo que tome decisiones. Por mi carácter y por mi vida, he tenido que ser una persona que ha tenido que tomar decisiones, Señor, y quiero que eso no se corte también, Señor. Quiero no ser yo la que tome tanta decisión y Amén, tener tanta autoridad. amén, Señor. En el nombre de Jesucristo, Amén, Señor, y esperar tus tiempos, porque yo sé que son perfectos, Señor, pero sabes cómo soy de inquieta y todo lo quiero pronto, Señor, como buena española, Padre. Yo te ruego, te suplico, Señora, que tú amén, me ayudes a escuchar a tu Espíritu Santo, Señor, amén, a escucharte amén, en definitiva, Señor. Te amén, doy gracias por cada una de mis hermanas, por sus vidas, por sus casas, por su salud, por sus hijos y por sus necesidades, sean las que sean, Señor, en el amén, nombre de Jesús. Amén. amén, aleluya, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Urabashita, rabasanta, rabasha. Urabashata, rabashita, rabasaya. Ida rabasheta, rabasanda, rabasia. Rabashita, rabasata, rabasaya. Ida rabasheta, rabakanda, rabasia. Maskia, machaya. Mashaya, mashaya, mashia, mashua, mashia. Ia, shaya, sura, saya. Shaya, shaya, sia. Os animo a orar, quedan pocos minutos. Si alguien quiere orar, que ore. Quedan 4 minutos. Señor, te damos gracias, Papito Dios, porque tú nos amas, tú nos cuidas, Señor. Y te pido, Padre Celestial, de que me perdone todos mis errores, todas las cosas que haya cometido en mi vida. Y mis padres, mis abuelos, Padre Celestial, que no los conocí. Pero que toda atadura del enemigo se rompa, toda maldición generacional también se rompa en tu nombre, Padre Celestial, en la vida de mis hijos, en la vida de mis padres, en la vida de mis nietas, Señor Jesucristo, que rompa toda atadura que tenga uno en nuestras vidas, Señor, que hay veces no nos damos cuenta, Señor, y que seas tú protegiéndonos, Padre de la gloria, Señor. Y bendice a mis hermanas, Padre Celestial, para que las proteja, las cuide su salud, su generación, su familia, Señor Jesucristo, del orgullo, de odio, de cualquier pecado que tengamos, Señor, que nos perdonen, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos escuchas cada momento, Señor, y, y nos libera de cada cosa mala que puede haber en nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos, Papito Dios. Amén. Amén, Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las
estas cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. 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 Hallelujah. 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 ¿Tiene? Helen, ¿quieres orar? Es que has levantado la mano, Helen. Por eso te pregunto si quieres orar. Bueno, son las 12. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. Mm, Estoy feliz de veros. Que el Señor os bendiga muchísimo, ¿vale? Igualmente. Os pasaré esto y los apuntes. Ah, pero para los apuntes. Disculpa, Elena dice que no se le abre el micro. Quiere hablar, pero no puede. Ah, ¿qué está? ¿En un móvil? ¿En un ordenador? ¿En una tablet? Elena, ¿estás en móvil o tablet? No, ahora no dice nada, es que escribí. Ah, mira, en el teléfono, dice. Ah, Tiene que activar micro. no sé. Yo no estoy en el teléfono, pero el Claro, micro que normalmente. toca la pantalla, claro, tiene que tocar la pantalla y ya le salen las opciones en la parte de abajo. Entonces hay el dibujito del micro y le tiene que apretar para silenciar, porque ya está silenciada ahora mismo. Ujú. Ah, ¿No? ¿y tú no le puedes quitar el silencio, Dana? Ah, pues no lo sé, a ver. Bueno, A ver si así. No. Yo sé que en algunos sitios lo hacen, pero no sé cómo se hace. Le Si pongo vas a participantes, a participantes. te sale una lista. Mm. Pues, Participantes, a ver. No, pero participantes solo es para invitar y copiar el enlace de invitación. No, es que aquí solo me da dos opciones, invitar y copiar el enlace. Mm. Helen, escríbelo en el chat. Hay un chat. Escríbelo en el chat si puedes. A ver, voy a abrir el chat. Desde el móvil podéis abrir el chat, ¿no? Ah, sí. Mm. Bueno, espero esta semana comprar un... ¿Hoy se me ha oído bien? Sí. Sí, Voy a sí, comprar, sí. de todas maneras, como el micro falla, voy a comprar un micro nuevo para que no pase eso de que se baja el volumen de golpe y eso, ¿vale? Bueno, nos despedimos, que tengo un marido bueno, que después de las 12 no quiere que esté fuera. Así que un abrazo muy... Dana, quería decirte una que Dios cosa. le bendiga. Hoy me han dado cita para la prueba. Ah, ¿sí? ¿Para qué día? ¿Mm?
para mayo, el día 5. Han tardado poco. Ah, mira qué bien, gloria a Dios. Se está activando todo para ti, gloria a Dios. Pero la cita ya sabes de que es del médico. Sí, Es de sí, digestivo. lo del Sí. digestivo, sí, sí, Ujú. muy No bien. sé yo, estoy un poco así. Siempre es Bueno, ya bueno está, que haya quería un que lo avance. supiera. Sí, me alegro. Que pensábamos que iba a tardar un año, pues no, ha tardado 2 meses. Muy bien, Que quiero decir que son rápidos. gloria a Dios. Pues nada, Bueno, pues un beso a pudieron todas orar por Bueno, mí. bendiciones, Ya que Dios los oraremos bendiga. por Bendiciones. Chao. Buenas Dios. noches. El Señor los bendiga mucho, mucho, mucho. Gracias.